Hola, mi nombre es Leonardo Medel y soy coordinador de matemática de Algedu. Te doy la bienvenida al eje de datos y probabilidades. ¿Qué aborda este eje? ¿Has escuchado alguna vez el pronóstico del tiempo cuando dicen hay un 75% de probabilidad de lluvia? ¿Qué significa esto? ¿Lloverá o no lloverá? Ciertamente es muy probable que llueva, aunque no es seguro. Y aunque no estemos seguros de que llueva, es muy probable que llevemos nuestro paraguas al salir ese día. Esta es una decisión que tomamos en base a la información disponible. De este tipo de situaciones se hace cargo el eje de datos y probabilidades, abordando el tratamiento de datos e información. El propósito general de este eje es adquirir herramientas para la toma de decisiones informadas, ya sea de índole personal o social. Esto se logra aprendiendo métodos que nos permiten plantear problemas y darles respuesta o solución a través de la recolección, representación y análisis de datos. ¿Cómo evoluciona la trayectoria desde primero a cuarto básico y en adelante? En primer ciclo se sientan las bases para el trabajo estadístico y probabilístico a realizar en segundo ciclo y enseñanza media. Se comienza con una línea consistente enfocada en la recolección de datos y la representación de dichos datos en tablas y gráficos. Ambos aspectos se complejizan gradualmente. Por una parte, en primero básico, la recolección de datos comienza con información obtenida desde el entorno. En segundo básico, se incorpora la recolección y registro de datos obtenidos desde experimentos simples con monedas y dados. En cuarto básico, se evoluciona hasta la comparación de datos recolectados con muestras aleatorias. Y por su parte, la construcción, representación e interpretación de datos también evoluciona. En primero básico se comienza con elementos sencillos como bloques, tablas de conteo y pictogramas simples. En segundo básico se incorpora el trabajo con pictogramas con escala y gráfico de barra. En tercero básico se complejizan los pictogramas y gráficos de barra utilizados, y en tanto que en cuarto básico se pide a las y los estudiantes que sean capaces de comunicar las conclusiones obtenidas desde sus análisis. Todo lo anterior proyecta el trabajo en grandes ideas estadísticas que se incorporan desde quinto básico, como estadística descriptiva, apuntando a representar datos y resumirlos con medidas de centro y dispersión, probabilidad, describiendo posibilidades de ocurrencia de distintos eventos, y elementos básicos de inferencia, conjeturando sobre tendencias de datos. En definitiva, se trata de preparar a las y los estudiantes para una vida ciudadana en la que sean capaces de informarse adecuadamente y tomar decisiones fundamentadas. ¿Por qué es importante aprender este eje? Desde una perspectiva matemática, el aprendizaje de datos y probabilidades es importante porque redefine el rol de los números frente al contexto. En este eje, el contexto es lo primordial y los números están a su servicio. Además, en este eje se desarrollan habilidades necesarias para razonar en situaciones donde hay variabilidad o en contextos de incertidumbre, haciéndolo un campo muy propicio para la resolución de problemas. También podemos ver aplicaciones de este eje en contextos reales. ¿Te has preguntado, por ejemplo, cómo deciden si poner o no un sello de advertencia a un alimento, como por ejemplo una barra de cereal? ¿Crees que los millones y millones de barras producidas tienen todas exactamente la misma cantidad de calorías? ¿Cómo medir esto y cómo tomar la decisión? Pues bien, para esto se utilizan procedimientos como el muestreo y la inferencia. El eje de datos y probabilidades ha sido identificado como un aspecto fundamental para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI. Y como docentes tenemos el desafío de afianzar nuestra formación estadística y asegurar su protagonismo en la matemática escolar. ¿Qué te recomiendo para su enseñanza? Al abordar este eje te recomiendo tener en cuenta la relevancia de la variabilidad en los datos. También propiciar el trabajo en grupos, la discusión matemática, la discusión estadística y enfocarse en la toma de decisiones. Algunas prácticas de aula que me han dado buenos resultados son hacer que las y los estudiantes planteen una pregunta estadística relevante, que diseñen una forma de recolectar datos para responder a esta pregunta, como por ejemplo una encuesta. Una vez recolectados los datos, que razonen cómo procesarlos para obtener información relevante, a través de tablas, gráficos u otra representación. Y finalmente, que respondan la pregunta, planteando una solución o decidiendo recolectar más datos, iniciando nuevamente el proceso estadístico.